Muy bien, buenos días con todos. Estamos iniciando la sesión de física, siendo ya las hoy día 22 de septiembre. Vamos entonces a iniciar la sesión de física. En la unidad número 1 que vamos a desarrollar en estas 2 semanas, trata respecto de la sistema de unidades, sistema internacional de unidades, o sea, en qué se mide, ¿correcto? Dentro del manual o dentro de la plataforma ustedes pueden descargar un manual, y acá lo están observando, ¿no? Que trata respecto a la unidad 1, medición y unidades del sistema internacional, del SI. De ahora para adelante, SI, sistema internacional de unidades. ¿Ok? Para nosotros poder medir algo, necesitamos referenciar, o sea, dar un nombre a lo que estamos midiendo. Entonces, para eso necesitamos un sistema de referencias, ¿correcto? Un sistema de medición. Para medir algo se utiliza una magnitud, como pueden leer acá o van a leer de repente más adelante en el material. Una magnitud. Una magnitud es todo lo que se puede medir, ¿ok? Todo lo que se puede medir es una magnitud. Existen tipos de magnitudes. Tenemos por las fundamentales y derivadas, que son por su origen, ¿no? Entonces tenemos tipo de magnitudes por su origen, tenemos las fundamentales y las derivadas. Y por su naturaleza tenemos las escalares y las vectoriales. Vamos a centrarnos en el primer tipo, las magnitudes por su origen. Las magnitudes son fundamentales. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no pueden ser creadas en base a otras, y son las siguientes: la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura termodinámica y la cantidad de sustancia. Esas son las magnitudes fundamentales que nosotros encontramos en el Sistema Internacional de Unidades. La longitud se mide en metros, se representa por el símbolo M. La masa se mide en kilogramos, se representa por kg. El tiempo se mide en segundos, se representa por S. La intensidad de corriente eléctrica por ampere, A mayúscula, ya explicaré por qué es A mayúscula. La temperatura termodinámica por Kelvin, K mayúscula. La intensidad luminosa por candela, CD, es su símbolo. Y la cantidad de sustancia por mol. Esas son las magnitudes fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades. De estas magnitudes fundamentales se derivan muchas que se conocen como magnitudes derivadas. Háganse la idea que las magnitudes fundamentales son como los colores primarios. No pueden ser creados en base a otros. Por ejemplo, el azul, el amarillo, el blanco. ¿Sí? Más o menos háganse esa idea. Es algo así. Y las magnitudes derivadas son las que se crean a partir de las combinaciones de las fundamentales. Haciendo la comparación con los colores, por ejemplo, el color verde se crea a partir de combinar los colores primarios azul y amarillo, por ejemplo. Igual son las magnitudes derivadas. Las derivadas o magnitudes derivadas son aquellas que nacen en base a la combinación de dos o más magnitudes fundamentales. Entre estas tenemos la frecuencia, que se mide en hertz, la fuerza, que se mide en newtons, la presión, que se mide en pascal, el trabajo, que se mide en joules, la potencia en watts, la cantidad de electricidad en coulomb, la potencia eléctrica o diferencial de potencial o tensión en volts, la capacidad eléctrica en faradios, farad, la resistencia eléctrica en ohm, conductancia eléctrica en siemens, se representa por S mayúscula, el flujo de inducción magnética por Weber, la densidad de flujo magnético por Tesla, T mayúscula, la inductancia por Henry, por H, flujo luminoso por lumen, iluminación por lux, la superficie metro cuadrado, el volumen metro cúbico, la velocidad metro por segundo y la aceleración
metro por segundo al cuadrado. Existen más, estos son algunos que están resumidos. Notarán que los símbolos, algunos son mayúsculas, otros son minúsculas, pero es necesario saber qué símbolo representa qué magnitud. Por ejemplo, la letra N mayúscula representa a Newton, que es la medida de la fuerza. ¿Por qué está en mayúscula? Las magnitudes que ustedes vean en mayúscula son en honor a su descubridor, a algún científico, alguna persona que se quiera dar renombre. Por eso está en mayúscula. Lo hemos visto, por ejemplo, en la fuerza, y en las magnitudes fundamentales lo hemos visto en ampere y en Kelvin, ¿no? En honor a Lord Kelvin, ¿correcto? Y las magnitudes que no representan a un personaje de la ciencia, pues tiene un símbolo en minúscula. Hay que respetar eso. Hay maneras de escribir las magnitudes. Por ejemplo, les alcanzo algunas. Las magnitudes no se pluralizan. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si quiero representar una masa de 1 kilogramo, un kg. Pero si quiero representar una masa de 10 kilogramos, no voy a poner kilogramo y la letra S, haciendo ver que hay más de una unidad. No. Las magnitudes, al momento de representar simbólicamente, se representan tal y como están viendo en esta tabla. No se pluralizan. ¿Ok? No se pluralizan. Bien. Existen ciertas otras reglas que les invito a leer más adelante. Todas las magnitudes fundamentales, todo lo que se puede medir es una magnitud, hemos dicho, ¿no? Y hemos visto que hay magnitudes fundamentales y derivadas. Ahora, estas magnitudes pues van acompañadas de un número. Y estos números muchas veces pueden ser o muy grandes o muy pequeños. Si son muy grandes, nos valemos de los prefijos del sistema internacional que utiliza la base 10. O si son muy pequeños también. Si las cantidades son muy grandes, utilizamos los múltiplos de la base 10. Si los valores son muy pequeños, utilizamos los submúltiplos de la base 10. ¿Cuáles son los múltiplos de la base 10? Empezamos por el prefijo deca, que es 10 a la 1. Seguimos con el prefijo hecto, que se representa por H minúscula, 10 a la 2. Luego tenemos el prefijo kilo, que hemos visto recién en la masa, que es 10 a la 3. Se representa por la letra K. A partir de acá, del prefijo kilo, ya aumenta de 3 en 3 el exponente de la base 10. Mega se representa por la letra M mayúscula. A partir de acá, 10 a la 6. 3 más es giga. Se representa por la G mayúscula. 10 a la 9. Tenemos luego tera, ¿no? Representa por la letra T mayúscula. 10 a la 12. Tenemos el prefijo peta. Se representa por la letra P, 10 a la 15. Y así, hexa, zeta, iota, 10 a la 24. Pero si las cantidades son muy pequeñas, como les decía, obviamente vamos a utilizar los submúltiplos, o sea, cantidades menores a 1. Tenemos deci, el prefijo deci se representa por D minúscula, es 10 a la menos 1. El prefijo centi, que es C minúscula, el símbolo, numéricamente se representa por 10 elevado al exponente negativo 2. Mili, que se representa por M, es 10 a la menos 3. Y acá viene, por ejemplo, la denominación milímetro, ¿no? Micro, que se representa por mu, es 10 a la menos 6. Y de acá hacia abajo van aumentando de 3 en 3 negativo. Nano, 10 a la menos 9, ¿no? La nanotecnología, por ejemplo, ¿no? Esta medida. El prefijo pico por la letra P minúscula, 10 a la menos 12. El prefijo fento, F, 10 a la menos 15. Y así tenemos más pequeño aún, ato, septo y octo. ¿Correcto? Esto lo vamos a aplicar en los cálculos de conversiones. Conversiones en el sistema internacional. Conversiones en el SI. ¿Ya? Y acá observamos un caso, miren. Aquí estamos convirtiendo 30 kilómetros, K, el prefijo kilo, que es 10 a la 3, y vamos a convertir a M mayúscula, que es megámetro, mega y metro. Siempre primero va el prefijo
y luego va la magnitud, ¿correcto? La magnitud. Por eso es necesario tratar de leer el manual y un poquito interiorizar el nombre de esas magnitudes, ¿ok? El nombre de esas magnitudes. Acá tenemos la conversión, 30 kilómetros, ¿no? Más adelante voy a dar detalles respecto a cómo abordar casos de conversión. Muy bien. Principales equivalencias. En el caso de la longitud, tenemos las siguientes equivalencias. Un metro equivale a 10 decímetros y este a su vez equivale a 100 centímetros, ¿correcto? 100 centímetros. Y a su vez equivale a 10 al cubo milímetros. ¿Y cuánto es 10 a la 3? Pues 1000, porque 10 por 10 por 10 es 1000. Un metro entonces tiene 10 decímetros, 100 centímetros y 1000 milímetros. Muy importante recordar esta tablita para el caso de conversiones. Un kilómetro tiene 1000 metros. Y luego, aparte del sistema internacional, tenemos otro sistema más, que es el sistema inglés. En el sistema inglés se conoce la medida por yardas, por pies, por pulgadas. Y ahí tenemos unas equivalencias. Una yarda, por ejemplo, equivale a 3 pies y esto a su vez equivale a 36 pulgadas. Un pie equivale a 12 pulgadas y en el sistema métrico decimal equivale a 30,48 centímetros. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Es muy importante esto. Esto es con respecto a las unidades de longitud. También tenemos las unidades de masa. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Fíjense que se representa por la letra G, no la G y la R, ¿ya? Y esto a su vez equivale a 2,2 lb. ¿Qué es lb? Es libras. Las libras es la manera de representar la masa en el sistema internacional. Una libra equivale a 16 onzas, por ejemplo. Una onza equivale a 28,35 gramos. Profe, ¿es necesario memorizarse? No les pido que se memoricen todo, ¿no? Porque sería improductivo. A medida que vamos avanzando en los cálculos de conversiones, vamos nuevamente a visualizar la tabla y a medida que vamos visualizando una y otra vez, nos vamos a ir interiorizando esos valores en el cerebro. En el Perú tenemos una particularidad. Si bien es cierto, nosotros utilizamos el sistema internacional de unidades, donde por ejemplo las medidas de la longitud son en metros, el volumen se mide en litros o en metros cúbicos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted va a comprar una gaseosa, dame una gaseosa de 1 litro, por ejemplo, ¿no? Es una forma de medir volumen. Pero también nosotros utilizamos el otro sistema de medida, que es el sistema inglés. Cuando vas a comprar, por ejemplo, combustible, te venden en galones, ¿no? Cuando usted va a comprar, por ejemplo, va a la ferretería, dame 1 kilo de clavos, despides, ¿no? Estás utilizando la unidad de masa del sistema internacional, kilos, correcto. Y luego el ferretero, el que está en la ferretería, te va a preguntar, ya, muy bien, ¿y de cuántas pulgadas quieres tu clavo? ¿Ve? Pulgadas. Y has pasado al otro sistema, al sistema inglés. Las pulgadas es una forma de medir longitud en el sistema inglés. Miren esta mixtura que nosotros tenemos en el Perú. O de repente vas a querer lavar tu moto y no quieres pagar un lavadero, así que vas a comprar tu manguera. Vas a la ferretería y vas a pedir, dame 5 metros de manguera. Ya, muy bien. Y te van a preguntar, ¿y de qué diámetro? ¿De cuántas pulgadas el diámetro, el grosor? ¿Cierto? Ahora, esto no quita que también haya productos que también se miden netamente en el sistema internacional, o sea, en metros, milímetros. Pero quiero que se den cuenta de que nosotros en el Perú tenemos esa peculiaridad de que utilizamos ambos sistemas y en una mezcolanza, ¿no? Cuando usted va, por ejemplo, va a su carpintero, ¿no? El carpintero, para que te haga un presupuesto de cuánta madera va a utilizar y cuánto va a gastar, no utiliza metros ni milímetros, utiliza pies cúbicos, ¿cierto? Utiliza pies cúbicos de pulgada, ¿sí?
Entonces, hay que darnos cuenta de que en el Perú utilizamos esa dualidad. O sea, estrictamente no estamos acostumbrados a utilizar el sistema internacional. También utilizamos el sistema inglés, ¿no? Y he puesto algunos ejemplos. Hay más ejemplos que ustedes van a ir descubriendo, de repente se van a ir dando cuenta en el transcurso. Bien. Así como también tenemos unidades de masa, tenemos equivalencias en el tiempo. Sabemos que una semana es 7 días, un día 24 horas, una hora 60 minutos, una hora tiene 3600 segundos y aquí un minuto tiene 60 segundos. También tenemos en energía, en volumen, en área, en presión. Como les decía, no es necesario por el momento ahorita memorizárselos, ¿no? No es necesario memorizárselos. Lo que sí, cuando vayamos nosotros a calcular o a ver ejercicios de conversión en el sistema internacional o en el sistema inglés o viceversa, vamos nuevamente a hacer referencia a esas tablas. ¿Ok? Muy bien. Veamos algunas reglas de uso que les explicaba anteriormente. Reglas de uso en el sistema internacional. Los nombres en el sistema internacional se escriben totalmente con minúsculas, con la única excepción de grados Celsius. Los nombres que corresponden a unidades con nombre propio se escriben con minúsculas y gramaticalmente, bueno, en resumen, se escribe en minúsculas. Se escribe en minúsculas. Acá está la forma correcta. ¿Correcto? Los nombres del sistema internacional se escriben en minúsculas. Profe, no es que se escriben en... No. Una cosa son los nombres, otra cosa son los símbolos. ¿Ok? Los nombres, ya saben, se escriben netamente en minúsculas y no se pluralizan. ¿Ya? No se pluralizan. ¿Qué más? Los nombres se escriben tal y como está determinado en el sistema internacional. No se castellanizan. Por ejemplo, nosotros acostumbramos decir volts, es la manera correcta para representar la diferencial de potencia, pero nosotros decimos voltio. Mira, ¿cuánto hay ahí? 200 voltios. No, es la forma incorrecta. ¿Ya? Entonces, técnicamente ustedes tienen que hablar volts, ampere, newton. ¿Ok? No tratar de españolizar la palabra. Ojo, no tratar de españolizar la palabra. ¿Sí? Normalmente vemos eso, ¿no? Que españolizamos o tendemos a españolizar las palabras. Lo nombramos como está en el sistema internacional. Otra cosa más, los símbolos no se pluralizan, como les he dicho. No se dicen, por en 150 metros, no vamos a poner como es metros con la letra S, no. Se escriben tal y como están en el sistema internacional. Otra cosa más, la forma de escribir números decimales en el sistema internacional es por la coma decimal, no por el punto. Ya sé que algunos aplicativos de repente en su celular toman el decimal como punto, pero es netamente caso de ellos. Pero la forma correcta de escribir decimales en el sistema internacional es con la coma decimal. Antes de la coma, números enteros. Después de la coma, números decimales. ¿Ok? Ya sé que hay aplicativos en el celular, en la computadora, o de repente hay hasta calculadoras que representan el decimal con puntos. Yo sé, sí está bien en ese sistema, pero correctamente escrito, el decimal se representa por la coma. ¿Ok? La coma decimal. Antes de la coma decimal es un número entero. Después de la coma decimal se trata de un número de los decimales. Otra cosita más. Yo sé que es un poquito medio tedioso, pero es necesario recordar esta parte. Los números grandes se separan por un espacio y se agrupan de 3 en 3. Acá en la parte lateral izquierda puedes ver la forma correcta de escribir los números grandes. Se separan de 3 en 3 y la separación es un espacio. No es una coma en la parte superior. De repente, si usted ha visto cómo se escriben en el mundo comercial las facturas, cómo se representan en un contador las cantidades, va a notar de que utiliza estas separaciones.
Eso está bien en su sistema de ellos, en su forma de escribir de ellos. Pero en el mundo de la física, que utiliza el Sistema Internacional de Unidades, la forma correcta de separar cantidades es agruparlas de 3 en 3 y luego se separan por un espacio. No olvidar eso, por favor. ¿Ya? ¿Qué más? La forma de escribir el nombre singular, 1 metro, por ejemplo, y en plural, 5 metros. Aquí sí está permitido pluralizar esto, miren, ve, ¿sí? Esto está permitido pluralizar. Profe, no, que no podíamos no confundir escribir el nombre y escribir el símbolo, ¿sí? Una cosa es escribir así y otra cosa es escribir así, ¿correcto? ¿Sí? Este está incorrecto. ¿Correcto? ¿Qué se pluralizan? El nombre completo. El nombre completo. O sea, cuando vas a escribir el nombre, ¿qué no se debe pluralizar? El símbolo. Eso es lo que no se debe pluralizar. El símbolo. Y acá vemos algunos ejemplos. ¿Ok? Hay algunos símbolos en el sistema internacional que tiene letras de otro alfabeto. Generalmente el alfabeto griego. Por ejemplo, acá tenemos uno. Este símbolo, que es la letra omega en el alfabeto griego, para nosotros significa el ohm o resistencia en el cálculo de valores en electricidad electrostática, por ejemplo. ¿Ok? Seguimos. Tranquilo, no se me duerma. Cuando nosotros vamos a representar cantidades muy grandes o muy pequeñas, hemos dicho de que se utiliza los prefijos de los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional, que utiliza la base 10. Hemos visto la tabla anteriormente. ¿Cuál es la forma correcta de escribir? Siempre va primero el prefijo y luego la magnitud. Primero el prefijo y luego la magnitud. Acá es TM. T hace referencia al prefijo tera y M es la medida de longitud, perámetro. GM. G hace referencia a gigas, o sea 10 a la 3, y M a longitud, gigámetro. Esta D minúscula hace referencia a deci, y la A hace referencia a la medida de la intensidad de corriente, ampere. Entonces, ¿cómo se lee? Deciampere. Si es CA, centiampere. Si es MA, miliampere. Si es mu, este mu es una letra del alfabeto griego, mu a microampere, ¿correcto? Siempre el prefijo va antes y luego va la magnitud o el símbolo de la magnitud. Profe, el número, obviamente el número va primero. ¿Cómo que va primero? O sea, de repente queremos representar 20 kilómetros, 20 km, ¿correcto? 20 es el número, K el prefijo, M la magnitud. ¿Me entienden? Los informáticos, 5 GB. ¿Sí? 5 GB. 5 el número, giga el prefijo, byte la unidad de medida. La unidad de medida, el byte, es una unidad de medida en el sistema binario, ¿no? En el mundo computacional. Para poner un ejemplo. No olvidar ese orden, ¿correcto? Número, prefijo, magnitud. Profe, ¿qué magnitud puede ser? Pues puede ser de masa, puede ser de longitud, la que estemos midiendo en ese momento. ¿Ok? En el sistema métrico decimal, como hemos visto, la medida de la longitud se mide en metros, ¿cierto? En el sistema internacional. Pero existen múltiplos y submúltiplos. ¿Cuáles son esos múltiplos? Tenemos acá el metro, es la medida normal. Y los submúltiplos son el decímetro, centímetro, milímetro. Acá están sus valores. Como les dije anteriormente, no necesariamente hay que memorizarse, pero cuando hay que resolver algunos casos de conversión, vamos a hacer referencia a ellos. Pero no es el único sistema de medición de la magnitud de la longitud. Como les decía, tenemos el sistema inglés. En el sistema inglés se utilizan pues los pies, las yardas, las pulgadas. Y haciendo un poquito de historia,
estos nombres vienen pues a los gobernantes de antaño. Ustedes saben que en cierta época de la historia de la humanidad, nuestra forma de social de organizarnos era en modo pues de monarquía, de reyes, ¿verdad? Entonces, como no había una medida estándar, ya que en esa época no había una ferretería para ir a comprar una cinta métrica, una wincha o una regla, pues lo que se utilizaba pues era la anatomía del gobernante de turno o del soberano, del rey de turno, vale decir. Entonces se utilizaba la medida estándar del reino, pues la pulgada de ese rey o, o de repente el tamaño del pie de ese rey. Obviamente pues a medida que iban cambiando de reyes, las magnitudes también iban cambiando, ¿cierto? Así que si de repente te tocaba que te iban a dar pues cierta cantidad de tierras, imagínate que tú hubieras sido un terrateniente, pues te hubiera convenido pues que te toque pues un rey patón, ¿verdad? Para que te toque mayor cantidad de tierras. No olviden que en el sistema inglés, entonces, resumiendo, la forma de medir la longitud, tenemos yardas, pies y pulgadas. Y acá tenemos este cuadro donde tenemos la conversión. Y esto sí hay que memorizarse. Para poder medir o convertir de un sistema a otro, casi siempre se utiliza este valor, donde nos dice que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. ¿Sí? Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Y con este valor podemos pasar de un sistema al otro, del sistema inglés al métrico decimal o viceversa. Muy bien. Si bien es cierto, nosotros de repente por nuestra carrera no vamos a estar tanto utilizando esta herramienta de la regla graduada como si de repente lo van a hacer otros compañeros de mecánica de mantenimiento, mecánica electricista, los electricistas, los de soldadura, pero es bueno saber referenciar. Siempre cuando uno adquiere una regla es un instrumento de medición. Este instrumento de medición por lo general está en uno o en otro o en ambos sistemas de medida, o sea, puede estar o va a estar en el sistema métrico decimal y también va a tener para el sistema inglés, ¿correcto? Profe, ¿cómo voy a saber eso? Cuando nosotros compramos una regla, por lo general acá en la parte lateral superior o inferior nos dice en qué medida está, ¿no? Puede ser que esté en mm, o sea milímetros, o en cm, centímetros, o y abajo nos puede decir inch, o sea en pulgadas, o ft, pies, ¿correcto? ¿Y por qué lo graduada? Porque ustedes saben de que va a tener unas líneas. Esas líneas va a representar la mínima medida de esa regla. Entonces, ¿cómo saber cuál es la mínima medida de esa regla? Lo que hay que hacer es, de cada unidad a otra, por ejemplo, del 1 al 2, deberíamos contar cuántas rayitas o subdivisiones tenemos. Si no hay ninguna subdivisión, como acá por ejemplo, quiere decir de que cada rayita vale una pulgada. Pero si sí hay una división, por ejemplo acá, si hubiera así, entre un número y otro hay una rayita, entonces esa regla está graduada, en este caso, a un medio de pulgada. Pero ¿qué pasaría si entre una unidad y otra hubiera más líneas? Como aquí. Acá hay 1, 2, 3, que divide a esta sección en 1, 2, 3, 4 secciones. Entonces recordemos el tema de fracciones, estaría graduado a un cuarto de pulgada. ¿Ok? Profe, si hubiera más, simplemente se contaría como acá, miren, ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que entre el 0 y el 1 hay 8 subdivisiones. Entonces digo que esta regla estaría graduado a un octavo de pulgada. Así puede haber a un 16avo, un 32avo,
Ya creo que un 64avo no he visto, porque ya las líneas eran muy pequeñas y nuestra vista ya no alcanzaría a determinar la línea. Entonces tendríamos errores. No significa que no haya instrumentos que midan con precisión, claro que sí hay. Existen, por ejemplo, reglas que tienen un acotamiento y un lector digital, ¿no? Entonces nos da una aproximación con un mínimo de error. Con esto quiero decirles de que los instrumentos de medición no nos dan una medida exacta. En física no existe una medida exacta, existe una medida aproximada. Y lo que se quiere hacer con un instrumento de medición es minimizar el error. Por eso no es igual, por ejemplo, medir con una cinta métrica de la costurera que con una wincha del albañil. ¿Por qué no es igual? Porque la cinta métrica de la costurera, a medida que va usando, y por lo general es de plástico, se va estirando. Entonces con el pasar del tiempo, ese instrumento de medición va a tener un margen de error más grande. En cambio, con la wincha del albañil o del carpintero, ese margen de error se minimiza aún más, porque es metal y no se va a estirar. Pero sí, no es igual medir, por ejemplo, con la wincha a 36 grados de temperatura que medir a 0 grados. ¿Por qué? Como es metal, el metal con el calor se dilata, se expande, o con el frío se contrae. Entonces el margen de error de medición va a aumentar. Para eso, como les decía, dependiendo de qué carrera o qué trabajo vayan a hacer, hay ciertos instrumentos ya de medición más precisos. Por ejemplo, existen mediciones láser que nos dan pues una aproximación y un error muy pero muy pequeño. No olviden esto, en el mundo físico los instrumentos de medición aproximan la medición, lo medido, no es exacto. Los cálculos exactos existen en la matemática. En la física hay una aproximación, y todo instrumento de medición siempre tiene un margen de error. Entonces, si nosotros compramos un instrumento de medición de calidad, en la tapa, en el envoltorio, siempre nos va a decir cuál es su margen de error. Si nosotros compramos por ejemplo, un multímetro, siempre nos va a decir cuál es su margen de error. Normalmente está en más o menos 1%, 2%, 5%, hasta 10%. Más de ese margen de error ya se considera pues un instrumento poco confiable, no para trabajos profesionales. Y también en el mundo de la informática vamos a tener también ciertos instrumentos que van a tener o van a medir algo con cierto margen de error, ¿ya? El voltaje, el consumo, el amperaje, vatios de consumo, la latencia. Es muy importante este valor de la latencia. La memoria RAM, por ejemplo, tienen latencias, ¿no? O sea, tienen pérdidas, ¿sí? La señal se va perdiendo de acuerdo a la distancia que va a recorrer. Una serie de cosas que más adelante, dependiendo de en qué carrera esté usted, va a ir avanzando o va a verificar. En resumen, en esta parte del curso, para los que están incorporándose recién, para poder medir el mundo físico que nos rodea, la humanidad ha inventado magnitudes. Magnitud es lo que se puede medir. Y según cómo se mida, vamos a ver que hay magnitudes fundamentales y derivadas. ¿Sí? Magnitudes fundamentales y derivadas. Existen otro tipo de magnitudes que son las vectoriales. Las magnitudes vectoriales, a diferencia de las magnitudes por su origen, las vectoriales son aquellas que tienen una dirección y un sentido. ¿Okay? Tienen una dirección y un sentido. Cuando llegamos al tema de física, en estática, en dinámica o en cinemática, voy a detallar más a profundidad esto de las magnitudes las magnitudes vectoriales. ¿Ok? Bien. Muy bien. En este caso, miren, en tu primer ejemplo nos dice ahí convertir 50 M mayúscula M minúscula. Recuerden ustedes que ya he explicado que primero viene el número, correcto, perdón. Primero viene el número, entonces acá voy a tener
50 es el número, m es el prefijo y m minúscula viene a ser la magnitud, o sea 50 megámetros. Voy a convertirlo a ¿qué? A hm. H es el prefijo, h es hecto, m es la unidad de medida, hectómetro, ¿correcto? Hectómetro. Entonces, ¿cómo hacer esta conversión? Copio, miren, 50 m por y línea abajo. Disculpen el pulso, ¿ya? Siempre es bueno convertir todo a metro y de metro a lo que quiero. Un megámetro equivale a ¿cuánto? A 10 a la 6 metros. Profe, ¿de dónde sacas eso? Bueno, ya el profe pues tanto hacer ya lo tiene memorizado, ¿verdad? Pero si ustedes estarían haciendo por sí solos, tendrían que volver a ver la tabla, ¿no? Y observar qué significa el prefijo m. M es 10 a la 6. Y ese dato es lo que voy a querer por el momento. ¿Ok? ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Muy bien. 10 a la 6 metros. Pero en el cálculo no nos piden en metros, nos piden hectómetro. Entonces vamos a la resolución. ¿Correcto? Y decimos 10 a la 2 metros es un hectómetro. Profe, ¿de dónde sacas ese dato? Nuevamente hago referencia a la tabla. ¿Ya? Nuevamente hago referencia. Les pedía no tanto memorizarse, sino hacer referencia a la tabla. Y vemos de que efectivamente hecto, h es 10 a la 2. 10 a la 2 metros. Y es el valor que estoy utilizando en este momento para mi conversión. ¿Sí? Es el valor que estoy usando en este momento para mi conversión. Ahí está. Un poquito más chiquito. Bien. Y ahora simplificamos lo que tenemos que simplificar. Pues vamos a eliminar y observamos que megámetro con megámetro se van. Metro con metro se van. Y me tiene que quedar exactamente la magnitud que quiero. ¿En qué nos habían pedido? En hectómetro. Efectivamente, como pueden observar ustedes, efectivamente, la única magnitud que queda en pie, vamos a decir, es el hectómetro. Por lo tanto, el resultado va a estar ahí, hectómetro. Y ahora solamente basta con los números. 50 por 10 a la 6 por, luego tengo hectómetro, todo dividido entre, abajo me queda 10 a la 2. ¿Correcto? 10 a la 2. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Lo voy a hacer acá abajo, ¿ya? 50 por 10 a la 6. 10 a la 6 es, o sea, es el 1 seguido de 6 ceros. ¿Correcto? 10 a la 6 es el 1, perdón, seguido de 6 ceros. ¿Sí? 10 a la 6 es el 1 seguido de 6 ceros. Vamos a poner acá el 1 seguido de 6 ceros. 2, 3, 4, 5, 6. Dividido entre. Y 10 a la 2 es el 1 seguido de 2 ceros. Y todo es hectómetro. La técnica de eliminación de los ceros para no estar dividiendo, ¿no? 1, 2 ceros, 1, 2 ceros. Entonces, ¿qué me quedaría? 50 por 1, 1, 2, 3, 4 ceros, hectómetros. ¿Y cómo represento esto? 5 por 10 a la, y sumo los ceros. Ahí cae un 0, 2, 3, 4, 5. Entonces es elevado a la 5. Profe, si hubiera 6, elevado a la 6. ¿Sí? Hectómetros. Ahí está el resultado. ¿Correcto? Existe otra forma de abordar este caso, pero utilizando netamente las propiedades las propiedades del tema de potenciación. Pero como todavía no hemos llegado a eso en matemática, lo estoy haciendo de esta manera, ¿no? ¿Cómo represento este número en base 10? Pongo el número 5 y luego solamente lo que hago es contar los ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y ese va a ser el exponente de la base 10. 5 por 10 a la 5 hectómetros.